Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Estamos aquí en Deambulando nuevamente, en otro programa de esos que busca recorrer el arte y la cultura, los sonidos de América, de Medellín, lo que pasa por entre estas montañas, por este cañón profundo. Y hoy, por primera vez, vamos a tener un invitado de un país que éramos nosotros y que ahora es un país, Panamá. ¿Cómo estás, José Yao? ¿Qué tal, Álvaro? Mucho gusto. Buena introducción esa. Como en verdad sí, en verdad varias veces he escuchado ese argumento y es muy cierto. Pasa también que uno como panameño cuando viene acá lo vive, lo realiza, ¿no? Hay muchas cosas que nos conectan. Saber que éramos del mismo país hace un tiempo, pues, tiene un significado muy fuerte en Panamá. Panamá es el istmo y aparece en nuestro escudo y en nuestro territorio. Y yo te voy a hacer en principio una pregunta para ir a tu infancia y a tu creación. Okay. ¿Cómo es estudiar en Panamá? ¿Cómo hablan de Panamá cuando uno está en la escuela, en el colegio? ¿Qué se vive en ese territorio? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo era tu mundo escolar? Bueno, en principio, yo empecé mi vida escolar fue en kinder, que era un área que se llamaba Gamboa, que es el área que, digamos, está cerca del canal de Panamá. La ciudad se fue diciendo mucho después de la construcción del canal alrededor, ¿no? Entonces era como un ambiente, le decimos nosotros Sonian, que son muchos Estados Unidos militares que vivían digamos, en la parte de ese lado del canal. Entonces esa primera sensación de escuela, yo recuerdo a los niños mucho hablando en inglés. Entonces recuerdo una vez recuerdo como papás militares llegando a buscar a sus hijos y era como que el soldado así tal cual, tú como wow. Entonces mi primera experiencia de escuela era eso y no me fue muy bien en ese kinder. Y después entré en una escuela jesuita católica, que era una escuela privada, se llama el Colegio Javier. Y ya, bueno, ahí sí ya vivía en la ciudad y sí, una educación jesuita, ya te imaginarás, ¿no? Yo creo que mis padres me metieron ahí porque era una escuela con una buena formación y bastantes de mis amigos del vecindario estaban en esa escuela. Entonces sí, creo que una educación bastante seria, formal. Primaria para mí fue súper contento, en verdad la pasaba muy bien. Secundaria sí ya fue un temita. ¿Y ahí apareció la música? La música aparece desde el vientre. Mi madre es melómana, dice mi madre, cuando ella estaba embarazada iban a carnavales, entonces ya yo del vientre capaz y venía escuchando murga de carnavales con ella, ¿no? Y papá también es una persona que disfruta mucho la música, entonces crecí mucho así. Ya en reuniones familiares está la buena costumbre de sacar la guitarra y cantar en rondas, se canta mucho bolero, se canta mucha ranchera, entonces como que crecí en ese ambiente de amor hacia la música, ¿no? Acaba de nacer su llanto, la vida. Hoy por fin llegó el día. Para ti, Panamá, ¿a qué suena? Yo iría en principio a la murga esa de carnavales porque creo que es el primer recuerdo. Ya después hay salsa, hay reggae, hay calipso. O sea, tenemos el Caribe y el Pacífico, entonces la mezcolanza es muy, muy potente. Eso sumado a la influencia anglo, que siempre ha llegado muy directamente, mucha música de Estados Unidos. Bueno, la música folclórica nosotros le llamamos típico, que es parecido al vallenato, tiene acordeón también. Entonces, bueno, en Panamá también hay décimas, que hay también en toda Latinoamérica. Yo diría que una mezcla muy, muy potente, pero sí es cierto que ya después, como uno fue creciendo, teníamos mucho más influencia de música como de afuera, como anglo. ¿Cómo es vivir en ese territorio al lado del canal de Panamá, que es como que pasa el mundo por ahí? Al principio, bueno, digamos la soberanía del canal nosotros nos la regresaron en el 99. Entonces yo fui de esas últimas generaciones que vivió o sea, por ejemplo, yo vivía muy cerca de lo que eran las bases militares. Era territorio panameño que tú veías la base militar, no podías entrar. Era súper raro como sentir que estabas como, que en cierta forma como enjaulado. Pues tú veías la base militar y pasabas como al borde así. Y tú dices, ¿por qué no pasamos allá? No, que ya, entonces tú veías al militar en la garita con la metralleta así como por aquí, ¿no? Entonces sí fue como chocante. Ya después cuando uno fue entendiendo la situación, que todavía para un niño era como bien densa, pensar que era una base militar porque los Estados Unidos, fue un contraste como
no sé, yo siempre lo tomé como si fuera una frontera dentro de mi país, ¿no? Hasta el 99 pues que eso se devolvió a Panamá y ahí fue un momento, una transición bien interesante porque, claro, el gobierno que estaba en momentos se apoderó de eso y después se convirtió en otros proyectos que tal vez no eran como tan cercanos a la ciudad, pues era como que esa parte exclusiva de Panamá, ¿no? Para mí fue eso, pues sentir que había una frontera, sentir que Estados Unidos era como un imperio, era como mírame y no me toques, muy muy cerca, era como a 10 minutos de mi casa en coche. Y empezaste a hacer música muy pequeño, pero ¿en qué momento dices o te metes a clases, siempre tocas, siempre...? En 2000, yo tengo la fecha así bastante clara, fue en el 2000 porque un amigo quería hacer una banda de punk. Y ¿de punk melódico? De punk melódico, para variar, ¿sabes? Como el más difícil de los géneros, de las ramas del punk. Y necesitaban guitarrista. Y él me dice, bueno, yo tengo un profesor que en verdad es profesor de guitarra, pero me enseña bajo y tiene una guitarra de segunda. Así que si tú me dices, hacemos... Entonces ahí convencía, mi tía tenía la guitarra que siempre llevaba a las fiestas familiares y se la pedí prestada y no se la he devolvido todavía. Se la pedí prestada en el 2000 y con esa guitarra me quedé. Y creo que en ese momento ahora sí un momento de cúspide en mi vida porque desde ese momento nunca más pude separarme de la guitarra. Tomé 4 clases, que eran un verano, 4 sábados, pero el tema era que en mi clase éramos como 4 o 5 y yo siempre he sido muy lento en las clases, entonces cuando yo iba a preguntar, capítulo 2, entonces las clases en verdad no fueron que funcionaron tanto. Después vino el internet, que bueno, el internet fue un boom en todo este tema de los tabs, que podías aprender a tocar las canciones en Managua y te ponías ahí. Pero para mí siempre fue la excusa de hacer mis propias canciones. Entonces a partir del 2000 creo que fue que empecé con el tema de intentar hacer canciones. Pero no fue hasta el 2015 que en verdad pude compartir o tuve la oportunidad o me sentí con la necesidad de poder cantarlas en público. O sea que 15 años después. ¿Y cómo era esa banda de punk melódico en Panamá? Mala, porque cuando mala, pero mala. O sea, yo era el frontman, imagínate. Éramos, no sé si éramos, sí logramos llegar a un nivel como de estar en la escenita y teníamos nuestros referentes, alguna vez tocaron con nosotros, pero sí, había buenas bandas, eso sí quiero aclarar, no era que la escena era mala, éramos nosotros los malos. Pero logramos grabar un demo, que eso fue la primera experiencia que tuve en estudio, no sé, era como $50 la hora y para nosotros era una locura. Grabamos en una toma así súper mala, pero habría que buscarlo, eso debe estar por ahí en algún archivo oculto de la historia. Pero sí fue cierto que tuvimos la experiencia, pues fuimos a grabar, salimos con el demo todo contento, el MP3, lo pusimos, había una plataforma que tenía todas las músicas de las bandas locales y logramos como algunos 5 o 6 toques, pero... ¿Cómo es esa movida del punk en Panamá? Porque Medellín es una ciudad que incluso, y aquí hemos tenido en este programa punkeros de la ciudad, uno de los últimos programas que grabamos antes de ti, estuvo Fabio Garrido de Frankie ha Muerto, y el punk ha sido muy importante, digamos, en la reivindicación de la ciudad. Pero ¿cómo es el punk en Panamá? Bueno, en principio es lo que te comentaba, muy influenciado por Estados Unidos, o sea, teníamos, y bueno, Inglaterra también. Yo siempre he pensado, ya después como que me metí tanto en la música, que tuvimos suerte en mi generación porque en ese momento hubieron bandas que se atrevieron a hacer una escena sin mucha formación ni musical ni de industria, lo hacían porque teníamos la influencia de Estados Unidos, empezó el MP3, la gente conseguía los discos no sé cómo, y digamos que el punk tiene eso, que es como se pega, o sea, el punk tiene ese, como el rock and roll, el punk era como una música de jóvenes, pues. Entonces era fácil tocar el punk, te aprendías 4 acordes y ya te sentías que eras el mandamás. Y era saludable porque habían, no sé, en el momento que estábamos nosotros, yo quiero pensar unas 12, 13 bandas que estaban como que ahí dándole, entonces era como bien, para mí sí fue como bien bonito crecer y ser fanático de una escena local. O sea, tuve esa suerte de salir de la escuela, ir a comprar, no sé cómo nos entregábamos en los afiches, pero yo salía y me iba a una discoteca a hacer una fila y pagaba, todos sabíamos que teníamos que pagar por la entrada y era como que... Y después esos tipos se tiraban al loco y grababan un demo malísimo
y tenías que mandarte ese demo por ICQ al otro súper lento en el internet, pues tú tenías ese MP3 de primerito en tu Winamp y lo escuchabas como que... Y después escuchabas una banda de Estados Unidos, no sé, de NoFX, La Wow, estas bandas un poco más así, Rancid, bandas con más... Y yo recuerdo que ponía mi banda panameña como ahí, pues como... O sea, era bonito ver los dos nombres como Rancid y TMB o Caras de Hambre o Factor 8, que son bandas muy famosas en Panamá, que ahora tengo la suerte de ser colegas y nos contactamos, ¿no? Pero fue súper saludable para mí crecer siendo fanático de una escena local. Y ese punk panameño, ¿de qué hablaba? ¿A qué le gritaba? Yo creo que mucho, bueno, de la dictadura que vivimos con Noriega, no sé, tal vez también la transición esa, ¿no? Entre tener ese control de Estados Unidos con el canal y pasar eso. Hay como 2, 3 bandas que sí eran así bien fuertemente a nivel político, sí como que eran de estas que golpeaban, ¿no? Pero ya las mías éramos mucho más sonsos, pues, éramos más, tratábamos de agarrar tragedias de otros lugares a ver o el punk melódico que siempre era de las chicas, vamos a la fiesta y la pasamos bien. O sea, que no eran tantas las bandas que en verdad golpeaban duro al sistema, por decirlo así. Yo siempre a esta hora del programa doy un regalo y yo te voy a dar esto. A mí me dijeron, denle un trompo y que me cuentes las historias del trompo y qué significa. Tenías esa vaina en el jean, no estabas incómodo con esa vaina ahí. Bueno, el trompo casualmente en la escuela hubo un momento que se volvió famoso esto, pero ahora te voy a sacar un ojo con esta vaina, pero que lo puedo usar hasta difícil. Pero bueno, no sé, eso fue, ahora sí, yo me gradué en el 2002 de secundaria. Entonces en el 99, 98, uno yo con un trompo a un recreo, como, hey, al día siguiente, papá, toda la escuela tenía el trompo y eran unos torneos de trompo y todo el mundo de los profesores cabreados porque todo el mundo venía. Entonces le ponías te comprabas las tapitas de los refrescos, se las ponías aquí, y era como, no sé, era como una liga Pokémon y todo el mundo tenía su trompo, entonces tú acá pintabas tu nombrecito, entonces se volvió algo como, pero duró un año en verdad, fue una modita de un año, pero era divertido porque todos se sintieron identificados y entonces como es un juguete bastante viejo, tu papá es que tú quieres un trompo, no quieres quiero un trompo porque toda la escuela tiene trompo y quiero estar en el torneo de trompo, entonces fue un éxito en ese año. Ahora me tocaría volver a estas vainas, pero pero gracias por el detalle. Igual, un detalle, un trompo, tremendo. porque para nosotros también es como ya un juguete exótico, Vintage, muy Esto vintage. lo compraste en eBay. y me dijeron, no, dale un trompo y te voy a contar una historia y es un regalo, No, porque en gracias. eso sí nos parecemos, compartimos los juegos de época. Sí. En la comida yo he visto demasiadas La similitudes, comida es muy similar y la relación es muy cercana. Muy cierto. En el 2015 arrancaste como ya a hacer tu proyecto, es decir, siempre creíste en tu proyecto y te has dedicado a ser cantautor. En 2015 lo que pasó fue una casualidad. Hay un proyecto que se llama Sofar, no sé si lo han escuchado, que es de sesiones privadas. O sea, la historia que me contaron, que yo leí, fue que 2 chicos de Inglaterra estaban visitando bares y presentaciones y se dieron cuenta que la gente no prestaba atención a los que estaban participando. Entonces se les ocurrió hacer conciertos pequeños con cantidad de gente pequeña para que los que fueran a ver prestaran atención. Y empezaron con eso en el 2010 y si no me equivoco, hoy en día son como 250 ciudades que repiten el formato. O sea, ellos se encargaron de hacer como una plataforma, hicieron un canal de YouTube y le pusieron el concepto, hicieron un formato que se podía repetir en las ciudades. Cada ciudad tiene como un staff y así se fueron. En el 2015 llegaron a Panamá. Un chico de Panamá que vivía en Estados Unidos tuvo la oportunidad de que a su casa fueron con el proyecto. Y cuando fue a su casa conocieron al director, creo que vivía en New York. Y él se le acercó y dijo, soy de Panamá y si yo hago esto en Panamá, bueno, dale. Le mandaron el PDF y él llegó a Panamá y es que, bueno, soy Sofar Panamá. Y así empezó. Entonces empezaron a reclutar lo más under de lo under. Y yo estaba ahí en esa categoría super under. Y yo tenía como en ese momento, si no me equivoco, como 2, 3 YouTubes. Y se lo mandé y ellos tienen que mandarlo a Londres para que Londres te apruebe y entonces después ellos te llaman. Y así empezó, eso fue abril del 2015. Me dejaron invitar a 5 personas, invité a mi mamá, que me alcahueteaba todo, y 4 amigos más, y eran 5 canciones. Entonces
En ese momento tenía como 8 canciones. Hice eso y me fui. ¿De qué hablaban esas canciones? ¿Qué temas eran? ¿Qué música? Hablan de, sí, creo que son lo que siempre es uno, de experiencias propias, de raciocinios que he intentado, de cosas que me han salido bien, de cosas que me han salido mal. Yo estoy como muy ligado a contar lo que me pasa. Soy muy malo como si quiero inventarme un Pedro Navaja, por ejemplo, o una historia, ¿no? Pero son canciones que de alguna manera para mí yo siempre las interpreto como un striptease, es como un desnudo mío. O sea, como si yo hiciera no sé, un autorretrato tal vez de un momento muy específico de cómo me sentí. Trato de proyectar eso. Y a nivel musical siempre me he mantenido así como con la guitarra. He intentado tener bandas, pero soy muy malo después de esa experiencia emo punk. Tal vez intento ahora nuevamente, pero por ahora sí disfruto mucho lo que es la guitarra y porque la he tenido siempre a mi lado y cantar. Entonces, Vuelves otra vez a sentirte hondo. Tú estás tocando fondo. Tú sabes la verdad. Entonces en ese proyecto presentaste, fueron 5 personas, tu mamá, como siempre a todos nos va, sí, la mamá, fueron el un poco papá más porque éramos 3 bandas y cada uno dio sus 5, más la gente que estaba por ahí, era un evento privado. Pero sí fue un momento de realización para mí como compartir eso y ver que la gente como que algo agarró. Pues yo sí como que en el nerviosismo la primera canción para mí duró como 1 hora. O sea, yo dije que esto no puede estar pasándome, esto ahí no se acaba la canción. Pero ya como la tercera como que pierdes esa ansiedad y ya estás como que en el momento. Y sí me tomé el tiempo como de ver rostros y caí en cuenta que la gente estaba escuchando. Y ese clic fue tremendo. Tengo la suerte que ese video se grabó y a partir de ahí no pude parar. Después quedé en hay una fundación en Panamá que se llama Tocando Madera, que el director es un cantautor muy querido, se llama Yosu Asti. Él se encarga como de darle espacio siempre a los nuevos talentos que hacen canción. Entonces casi al mes quedé ahí. Después la Alianza Francesa de Panamá hizo un evento, quedé allá. Y así fui rebotando hasta un momento muy importante, que es básicamente porque estoy aquí, que fue que pude visitar Medellín, pero no con la intención de cantar, sino con la intención de hacer un curso de visual. Yo tengo formación en audiovisual, entonces... De eso vamos a hablar ahorita. Sí, pero imagínate, vine por eso y fue contactando con tesituras y ahí fue donde conocí a una de las personas que más quiero ahora, que se llama Daniel Gutiérrez, cantautor de la ciudad, gestor también y amigo de la vida. Entonces, sí, creo que ese momento en lo que respecta a mi vida como cantautor abrió un espectro, un margen de maniobra que yo no me imaginaba y que si no hubiera sido por atreverme a cantar, pues nunca hubiera llegado. Vos sos de formación audiovisual. Sí, tengo un diplomado en dirección cinematográfica. ¿Y has trabajado en eso? ¿Te gusta la fotografía? Y ese fue tu primer proceso como profesional hacia ese... En principio, yo cuando salí del colegio, bueno, eso es una historia ahí medio trágica, pero cuando salí del colegio yo estaba muy indeciso sobre qué estudiar, pero por presión y otras cosas familiar y de la sociedad quedé en ingeniería mecánica. Duré 6 meses ahí haciendo el ridículo, yo mismo me salí, quedé en psiquiatra, que sí, que no, que sí, trabajé en un call center, que sí, que no, que sí. Y después entré a arquitectura. Hice 3 años de arquitectura, que era una carrera que en cierta forma se me hacía un poco más accesible. También tenía la suerte que en mi familia había negocios de construcción. Entonces, digamos que por esa época fui como el hijo pródigo, de que este es el hijo que queríamos, en verdad. Pero un buen día pues caí en cuenta de que por ahí no era. Y entonces salí primero de la escuela porque el trabajo me estaba dando dinero, pero después cuando me di cuenta que el dinero me lo estaba gastando no sé en ropa, no sé en qué me estaba gastando el dinero, yo dije que bueno, hasta aquí. Y ahí fue donde decidí irme a España. También la suerte de que mi padre estaba viviendo en España. Mi padre es doctor en agricultura sostenible y él tenía que estar 3 años y medio, 4 en España. Entonces cuando yo me salí de arquitectura le escribí, mira viejo. Y también era como las ganas de salir de Panamá. Panamá ya en ese momento se me hizo como muy, no sé, me sentía como estancado. Entonces, claro, en el 2010 salir de Panamá a otro continente, vivir solo en España, por suerte hablaban español, porque si me iba a un país que no hablaba mi idioma, hubiera sido mucho más complicado todo. Pero sí, eso también fue un momento de inflexión muy fuerte. Y también, me fui con la guitarra. Entonces la guitarra fue parte de todo ese proceso. Yo recuerdo todavía el momento ese, antes de salir de Panamá, que mi familia dije, pero te vas a llevar la guitarra. Pero si tú qué haces con eso, no, yo me la para ver qué pasa.
Y en verdad muchas de las canciones que hoy tengo es culpa de eso, de que la guitarra estuvo... O sea, recuerdo llegar al aeropuerto y traer la guitarra y llegar y poner la guitarra en el cuarto. O sea, toda esa relación con el instrumento que hoy por hoy es parte de una extensión, siento yo, por una extensión mía, pues creo que hace mucho sentido con que ahora yo esté en este mundo de la canción de autor. Pues. ¿Y en España empezaste a ser un cantautor que recorría No. o te ubicaste en Valencia? No, yo pensaba, yo tenía más o menos un plan y era como graduarme del diplomado de dirección cinematográfica y poder hacer como la banda sonora de lo que yo hacía. Ese era más o menos lo que yo pensaba que me iba a pasar, pues. Por lo menos, no sé, también si hacía un corto, hacer las transiciones con la guitarrita, como contar cosas con la guitarra, básicamente. Pues ese era el plan, no tanto como cantautor. Ya después, si mal no recuerdo, 2011 muy probablemente, ya yo tenía un canal de YouTube donde subía cualquier cosa que se me ocurriera básicamente lo que yo hacía era grababa música de cantautor de Panamá. Que ahora yo, estando en el mundo, me caigo en cuenta de dónde viene como la raíz esa, ¿no? Y ya como en el 2011 dije que bueno, y si grabo yo una y subo a YouTube, que para mí era como si fuera un concierto. O sea, yo recuerdo el nerviosismo de subir mi primer cover, que es de Babasónicos, que fue una canción que grabé en la computadora, y estaba como así, como, lo subo o no lo subo. Y lo subí, me puse así, y entonces para ese momento yo no tenía ni claro los conceptos de hashtag y todas estas cosas, pero como era Babasónicos, una banda referente en Argentina, mucha gente argentina, y que, che, buena voz, no sé qué. Y a partir de ahí entonces empecé a subir de a poquito cositas, pero no era que yo tenía presentaciones, era como yo con la computadora en mi cuarto y YouTube, básicamente. Y ahí, y en audiovisual, ¿Qué ¿qué has hecho? ¿Qué te ha gustado? Bueno, en Panamá me dediqué, fue más como a la publicidad, hice algunos trabajos de bodas, por ejemplo, hice también. Así que yo sienta que haya podido ejercer lo que aprendí en verdad. Tuve la suerte de hacer un proyecto muy bonito que se llama, porque está vivo, se llama Somos Todos. Lo que hacíamos era como docencia sobre temas de condiciones especiales, personas con enfermedades especiales. Entonces entrevistábamos a personas con esas enfermedades y las llevábamos a lugares, digamos, accesibles de la ciudad. Panamá es una ciudad que tiene un urbanismo un tanto peculiar, para no decir malo. Entonces, si encima andas en silla de ruedas o en muletas, está mucho más jodido. Entonces la idea era como, de alguna manera, como mostrar que las personas que tenían ese tipo de discapacidades sí tenían como valor y sí tenían su vida normal, y también como realzar los lugares, pocos lugares de la ciudad que tenían su baranda en el baño o tenían la rampa, para poder como que eso se volviera una moda y que más. Y funcionó un año. Ese año fuimos como el premio a mejor proyecto audiovisual. Y la que era presentadora, que era mi amiga, se llama Rosa Duens, que ella tiene esclerosis múltiple, o sea, que anda en silla de ruedas. Ella empezó a ser como, digamos, una activista en el tema. O sea, que fue bien potente lo que se logró con ese proyecto. Y ahí básicamente yo era la que hacía el guión, la dirección, en conjunto. Todo te ha ido llevando a pensar en la música y se ha ido encaminando hacia eso. Esta es la cuarta vez que estás en Medellín. Es correcto. La primera vez viniste a algo audiovisual, a Y estudiar. reboté por otro lado, sí. ¿Qué se ha vuelto Medellín para vos en la música, sobre todo? No sé, yo diría como hoy por hoy te puede ser una casa. O sea, esta cuarta vez sí ha sido mucho más potente porque es como consecuencia de las tres pasadas, ¿no? Como te comentaba, tuve la suerte de conocer a un ser humano grandioso, Daniel, y Daniel como que me abrió las puertas no solamente de su familia, sino de su familia musical, sus amigos. Y fue como, no sé, ahí es como de nuevo lo que te contaba, es como si Panamá y Colombia fuera lo mismo de nuevo, es la sensación que yo tuve. Entonces, a nivel de canción de autor, pues tengo amigos que son referentes también para mí, el Solo, el Pala, Alejo, que yo los escucho en mi casa y ahora que estoy acá puedo tomarme un tinto con ellos y escucharlos y conversar. Es bien potente para mí como que toda esa data que me va pasando de frente, ¿no? Y también a nivel ciudad la siento muy, no sé, la siento familiar, no se me hace algo como... Claro, es un valle, el clima es diferente, es mucho más fresquito que Panamá, porque Panamá es súper húmedo, pero sí es como, y se lo comentaba a Daniel hace poco, que cada vez que vengo me siento como más
caigo en cuenta la importancia que tiene y que va a tener, porque también lo veo a futuro. Siento que es una relación que va a ir creciendo como ha crecido hasta ahora y también lo veo como una excusa para tratar de juntar nuevamente lo más posible, al menos a nivel cultural o al menos a nivel canción de autor, mi país o mi ciudad con Medellín. Y sigo pensando en voz alta. Despertarse y ser el mismo, pero dormirse queriendo ser otro. ¿Cómo sientes tú la escena de cantautor en Panamá, en el país? ¿Cómo ves? Porque uno lo que está sintiendo es que con esa red de esos cantautores que tú mencionas, con Alejo, con Pala, con Daniel, se ha venido como construyendo una relación muy interesante entre Panamá. ¿Cómo es esa escena en Panamá? Yo creo que en principio, o sea, digamos, yo ahora me siento bastante como activo en ese contexto, pero sí es cierto que antes de mí ya habían como algunas relaciones, ¿no? Yo siento también como una responsabilidad, te soy sincero, como de reforzar esa unión porque creo que es vital, porque creo que es divertida también, porque o sea, está la parte esa como de trabajo, de gestión que toca, pero también está la parte de disfrute, ya yo siendo cantautor y gestor de ver cómo van pasando las cosas, ¿no? Panamá actualmente, sí, como te comentaba, está la Fundación Tocando Madera, que es como un ente, es una casa para nosotros donde se gestan muchas cosas y está activa, tal vez a veces por momentos se activa más o menos, pero sí es cierto que está activa. Yo siento que igual hace falta todavía un poco más que es lo que yo estoy intentando, más de camaradería, tal vez jalarnos un poquito más, colaborarnos un poco más, que si lo comparo con Medellín específicamente sí noto una diferencia, ¿no? Pero creo que también son procesos, creo que también depende de la escena actual, que se sienta como parte de algo más que el proyecto propio, que a veces uno en su propio proyecto se pierde porque hay mucho para perderse, pero si te logras identificar dentro de una movida es más fácil. Lograr que eso accione ya es otro tema, que ahí requiere muchas cosas y momentum, creo mucho en el timing también, a veces como que las cosas por más que uno las que intenta hacer no pasan hasta que llega un momento en el que en verdad sí, ¿no? Y me da la sensación de que ahora sí. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la suerte, yo vine en el 2017 a Tesituras gracias a la gestión de Daniel, pero el año pasado, 2018, gracias a esa misma gestión y a los lazos que se formaron, llegaron dos cantautores de Panamá, que son Daniel Jacome y Carlos Vallarino, que tuvieron la oportunidad de compartir con la movida que te comento acá, y que cuando regresaron a Panamá llegaron impregnados de eso y le comentaban a los demás cantautores como, hey, mira que Medellín. Entonces, inclusive se estaba hablando de hacer un festival que pudiera ser como primo hermano de un festival acá, entonces tratar de hacer circuito, pero me da la sensación de que yo estando desde dentro y a veces también desde afuera, ahora que estoy acá, de que hay mucho por hacer, pero que en verdad está como que todo para que pase. Tal vez haría falta como convencer a más gente. En esa escena, como tú dijiste ahora, pues te desnudas cuando haces canciones, Sí. pero a uno lo atraviesa también el lugar y el territorio donde vive. ¿Qué hay de Panamá en tus canciones? ¿Qué frases tú dices o en alguna canción que te acuerdes dices, esto se lo hice fue a este barrio o a esta situación que viví? Yo creo que frases no me acordaré mucho, pero sí siento que a veces hay imágenes no tanto en mi barrio, para ser sincero, mi barrio era bastante insípido, es todavía insípido, ahora más. Pero sí hay como mucho del mar, porque como tenemos mar por todos lados, pues es inevitable, ¿no? Mar, río, la playa, la arena, el sol. Entonces quiero pensar, ahora tratando de hacer memoria, iría mucho más a la parte esa como tropical, ¿no? De nacer en Panamá. La ciudad como tal no es raro, porque Panamá, a pesar de que es una ciudad que está, y mucha gente lo comenta, estamos al mar, pero estamos como dándole la espalda al mar. O sea, no somos tan marineros como podríamos ser, sinceramente. Y es medio contradictorio. Pero bueno, en mi caso específico, como mi familia tenía una casa cerca de la playa, entonces mis veranos eran ahí, yo siempre como que tuve ese contacto con la playa, digamos, pues. Y ya después más adelante hacía surf y estas cosas, entonces creo que esa parte playera sí la traigo bastante.
¿Qué mar es para ti más divertido o más agradable, para el Pacífico o el Atlántico? ¿Qué diferencias sentís ahí en esos dos mares y eso qué hace en un panameño? Em, la casa que te comento es más al Pacífico y la ciudad capital también está más al Pacífico, entonces tendría que por inercia decirlo. Pero tengo que, bueno, por infancia Pacífico, pero ahora me divierto más en el Caribe. Y en realidad ahora que regreso a Panamá voy a vivir en el Caribe. Tengo un proyecto de hacer un local y si todo sale bien va a ser en una isla del Caribe. Entonces ya venía como pensando en eso hace tiempo. Tengo amistades que se mudaron para la isla porque tampoco soportaban la ciudad. Y antes de venir para Medellín estuve una semana en el Caribe y como que caí en cuenta como en el romance ese, ¿no? Como bueno, voy a Medellín un ratito pero ahora vuelvo. Y si el Caribe creo que me sienta mejor. No sé si tal vez como ya el simple hecho de decir Caribe tiene una onda más paradisíaca y la playa cristalina y todo lo demás, que en verdad es cierto, pero piras y lo escuchas también, hay mucha más información tal vez de la que uno pueda como... ¿A qué suena el Pacífico y a qué suena el Caribe? Ahí está. Pregunta. Yo sabía que ya por ahí se está pillando. Ah, eh, el Pacífico me sonaría ciudad, porque este es el punto, está al lado, o sea, de mi casa al Pacífico, Es la capital. sí es la capital, Y el Caribe me suena, no sé, a calipso, a reggae, a haitiano. Sí, va como más hacia el género. El Pacífico me suena a ciudad total. Y ya cuando igual vas a la casa hasta que te encuentras la playa, igual sientes como que te alejaste un poquito de la ciudad, pero estás ahí. El Caribe ya es como, Como otra cosa. sí, negrura, no sé. Coco. Para terminar, ¿qué le duele a José de Panamá? ¿Qué quisiera cambiarle y qué disfruta? Ya sabemos que el mar. Sí, de Panamá disfruto bueno, en principio mi familia, mis amigos, ¿no? La gente que me ha dado la vida y con la que he podido crecer y compartir. Me gusta de Panamá que somos como una mezcla muy muy fuerte que a veces es como difícil identificar o controlar. Creo que Panamá al haber nacido en esa posición geográfica pues ya teníamos o condenas o buenas herencias para toda la vida, ¿no? Creo que Panamá es un país que tiene mucho que ofrecer, mucho que avanzar. Me da la sensación de que estamos en un momento, bueno, casualmente esta semana cambiamos de gobierno, pasaron las últimas elecciones y siempre eso trae como un aire de esperanza, ¿no? El panameño, a mí me pasa también cuando viajo, tuve la suerte de vivir en Europa y siempre era como Panamá, era como Panamá. Ahora Costa Rica, Costa Rica, siempre es como que todavía hay mucho por hacer y por ofrecer. Yo creo que a nivel, por ejemplo, cultural tenemos muchísimo. A nivel de música, por ejemplo, que es parte de mi escena, creo que hay demasiadas bandas que podrían estar ya girando, pero a veces es como que no nos las creemos. Somos muy malos fanáticos nosotros mismos. Pero esos son procesos que toman tiempo y que irán pasando poco a poco. Y a partir de eso creo que es un país muy alegre, con buena gente, con buena comida, buenos sonidos y que está para recibir a todo el mundo. O sea, siempre decimos que Panamá es como el corazón del universo. O sea, hay Bueno, José, bienvenido a Deambular. Muchísimas gracias. Que sigas recorriendo esta Medellín, esta Latinoamérica y esperamos ir a visitar ese país que para nosotros está tan cerca, pero que también está tan lejos porque a veces esa selva, ese Darién nos separa y nos ha distanciado un poco, pero que tenemos tantas cosas en común. Muchas gracias. Siempre. Gracias, querido. Nos vemos. Muy amable. Gracias. Chao. Esto era Deambulando, síganos en las redes, compartan este canal porque es un programa que habla de eso, de la vida de los territorios, de las ciudades, de la música, a qué suena Latinoamérica, a qué suena Medellín.